¿Por qué en Europa no se habla de Italia? ¿Por qué gobierna Meloni? ¿Y qué es lo que está demostrando Meloni? Que se pueden llevar a cabo políticas serias, políticas potentes que eliminen rápidamente los enormes desequilibrios dejados por los anteriores y que además fortalezcan la economía para el sector privado. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y también, por supuesto, gracias por darle un me gusta a este vídeo. Giorgia Meloni, silencio en los medios de comunicación económicos, no se habla de Italia, el silencio absoluto. Mientras nos cuentan por toda Europa las cosas de una economía o de otra, hay una especie como de interés por negar la realidad de que Italia está llevando a cabo un proceso de modernización y de mejora de la economía francamente admirable a pesar de todos los retos que se habían heredado. Vamos a hablar de algunos de esos factores. Acompañadme porque algunos son muy espectaculares. Empecemos por ver lo que es el índice de miseria, que suma el paro más la inflación. Bueno, pues aquí tenéis en el ejemplo en azul, lo que es eso que llaman el cohete España comparado con Italia. Italia que tenía una situación pues que llegó a ser similar a la de España en cuanto a inflación y desempleo sumados, pues resulta que lo ha hecho muchísimo mejor reduciendo la inflación y también el desempleo. Porque la reducción del paro con Meloni ha sido espectacular. La tasa de paro en Italia está ligeramente por encima del 6% y eso que partía de una tasa de paro alta, pero no tan alta como la española. Enorme reducción de la tasa de paro y crecimiento sólido. No solamente la economía cayó menos durante el COVID-19, sino que se recuperó y además de una manera muy potente, de hecho, con un crecimiento que es aceptable y que no viene ni con un aumento gigantesco del gasto público ni de la inmigración, como es el caso de la economía, por ejemplo, española. Si vemos otros factores importantes, el de la inflación para mí es clave. La inflación controlada de manera muy potente, una inflación que está en el 1,7%, la última estimación, y que además lo que está reflejando es en todos sus componentes una situación, pues en la que de verdad se ha reducido la inflación. ¿Con qué? Con un gasto público controlado, con una reducción del déficit seria, con una reducción de los equilibrios importante. Bien, todos estos factores nos dicen muchas cosas positivas sobre la economía italiana, pero merece la pena hablar sobre las decisiones estructurales. Vamos a ver algunos factores. Hemos comentado la inflación, un control de la inflación muchísimo más sólido que el de países como España, ¿no? Si con un gráfico de, como podéis ver aquí, en el que las expectativas de inflación se han moderado muy rápidamente en el último dato. Estamos hablando de una inflación del 1,7%, con un fortísimo nivel de reducción del desempleo y con un crecimiento relativamente robusto a pesar de los retos de la eurozona. Si lo vemos, vemos cómo desde la llegada de Meloni, pues el crecimiento ha sido bastante aceptable, por supuesto, con los retos que supone estar dentro de la eurozona. Pero a mí lo que me interesa es esa fortísima bajada del paro, la fortísima reducción del déficit. Porque claro, unos te dicen, no, es que hay que ver, el déficit de España se ha reducido. No, es que aquí vemos una verdadera... Fijaos el déficit que heredó Giorgia Meloni, ¿de acuerdo? También ha reducido la deuda, pero esta reducción de deuda, como no viene de disparar el Producto Interior Bruto nominal con inflación, sino que se ha dado una reducción de la deuda hasta el punto de que Italia pues tiene literalmente
cerca de superávit primario, ¿verdad? La inflación muy contenida, ¿de acuerdo? Esta última expectativa, de hecho, se ha vuelto a bajar, pero lo que es muy importante es que ha habido un crecimiento de los salarios bastante potente. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que en la Unión Europea hay una narrativa de que se tiene que hablar cualquier economía excepto de la italiana. ¿Por qué? Porque en la italiana gobierna la derecha conservadora y porque no se puede hablar nada más que de políticas socialdemócratas, parece. Giorgia Meloni ha hecho un esfuerzo increíble. Lo que heredó era una economía monstruosamente endeudada, con un nivel de déficit insostenible, con unas cuentas públicas absolutamente destruidas, en las que siempre se acudía a subir impuestos y a expoliar al sector privado, con un sector privado muy dañado tanto por el COVID-19 como por las políticas del pasado equivocadas. ¿En qué centró las políticas Giorgia Meloni? Primero, en reducir el déficit, pero no a base de subir impuestos, sino dedicándose a reducir el exceso de gasto público. Reducir la deuda, pero no a base de disfrazar el Producto Interior Bruto con mayor inflación y con mayor gasto público y mayor deuda, sino reduciendo la deuda de manera que las cuentas públicas sean más sostenibles, potenciando que haya un crecimiento de los salarios de los ciudadanos, un 3,2, 2,9, 4%, 3% anual. No está nada mal. También con una posición ante el exterior de fortalecimiento y sobre todo sin tirar de inmigración. En el caso de España, un aumento brutal de la inmigración. En el caso de Meloni, con una política de controlar la inmigración. Pues bien, lo que demuestra es que se pueden llevar a cabo políticas de fortalecimiento del sector privado y políticas de mejora de la economía vía la exportación, vía la defensa del tejido productivo y vía políticas, que no serán liberales al 100%, pero que han sido mucho más liberales que las que hemos visto en gran parte de las economías de Europa. Y la verdad, el resultado es muy bueno. El resultado es muy bueno. Es verdad que Italia, desde que entró en el euro, no es una economía de altísimo crecimiento. Sin embargo, es una economía que está reduciendo sus gigantescos desequilibrios con políticas serias. Bueno, se puede esperar con más tiempo, podemos esperar que haya mejores resultados. Con el tiempo, obviamente, no se le puede dar resultados mágicos en muy poco tiempo. Pero la reducción de los desequilibrios de Italia es admirable y merece recordarse. ¿Por qué? Porque como no has escuchado nada sobre Italia en los últimos meses, pues te lo explico yo. Te lo explico yo porque es que aquí parece muchas veces que no se puede decir absolutamente nada positivo de ningún gobernante conservador. Y la derecha ha demostrado que gestiona mejor, que hace las cosas mejor y que además fortalece al sector productivo. Eso es lo que ha demostrado Giorgia Meloni. Enhorabuena, muy bien hecho. Tanta crítica. Fíjate, porque a Giorgia Meloni, cuando fue elegida, se decía lo siguiente, se decía que cuando, como gane Giorgia Meloni, se decía, la economía italiana va a ser expulsada del mundo internacional, los inversores van a huir, la destrucción de la economía va a ser gigantesca. Bueno, pues la realidad ha sido lo contrario. No es cierto que se haya destruido la economía, por supuesto que no es cierto que los inversores hayan huido, todo lo contrario, hay una posición mucho más atractiva de inversora extranjera, y la realidad es que la economía va mucho mejor y reduciendo los gigantescos desequilibrios heredados. No podemos olvidar de lo que se heredó. Que no te engañen.